Aunque en la serie conocimos la identidad de Lady Whistledown desde la primera temporada, en la saga literaria pasan varios libros para que nosotros como lectores sepamos quién se esconde tras la famosa hoja de chismes, y asimismo sucede en la historia. Y es que si bien en la segunda temporada de la serie Eloise descubre quién es Lady Whistledown, en los libros transcurren muchos años hasta que todo Londres se entera de quién es la famosa autora. Es por eso que en este video te voy a contar cómo es que se descubre la identidad de Lady Whistledown en los libros. Lady Whistledown publicó su primera hoja de chismes en el año de 1813, y no fue hasta 1824, 11 años después, que decidió retirarse. Pero esto sucedió antes de que su identidad fuera descubierta. Para comenzar esta historia, hay que entender que en los libros, la reina Charlotte no existe. Y esto es importante, ya que en la serie es la monarca quien más interés muestra por poner al descubierto la identidad de Lady Whistledown. Esto sucede, mayormente, por la competencia que la famosa autora representa para ella, siendo que es quien elige al diamante de la temporada y por ende maneja a su antojo el mercado matrimonial. En los libros, el concepto del diamante existe como la incomparable de la temporada y es decidido, claramente, por Lady Whistledown, quien no tiene ningún tipo de competencia o rival. Sin embargo, sí que existe otro personaje que la iguala en astucia, y esa es Lady Danbury. Y precisamente, el principio del fin de la famosa autora comienza con este personaje. Tras 11 años de publicar libremente su hoja de chismes, Lady Danbury decide que es hora de que alguien desenmascare a Lady Whistledown. Y digamos que no lo hace porque tenga algo en contra de ella, ni porque la vea como una amenaza, sino por simple diversión, por añadir algo de emoción a aquella temporada que muchos decían había sido sumamente aburrida. Fue así como, durante una fiesta en casa de Violet Bridgerton, Lady Danbury hizo un anuncio oficial. Pagaría la suma de 1000 libras a quien descubriera la identidad de Lady Whistledown. Esto, claramente, desató un caos entre la sociedad londinense, ya que todo el mundo empezó a investigar la identidad de la autora, lo que llevó a que ocurrieran todo tipo de accidentes. Se empezaron a crear distintas teorías sobre quién podría ser Lady Whistledown, ninguna de ellas, por supuesto, acertadas, ya que nadie se molestaba siquiera en estudiar a Penélope, quien en pocas ocasiones había tenido la oportunidad de mostrar su astucia, inteligencia e ingenio delante de las demás personas. Colin incluso llegó a pensar que su hermana menor, Eloise, era Lady Whistledown, ya que la había visto salir de su habitación en varias ocasiones con las manos manchadas de tinta, lo que le hacía pensar que podría haber pasado todo el día escribiendo chismes para su nueva publicación, aunque ese no era el motivo. Penélope, aprovechando que todos la subestimaban, se las arregló para crear sus propias teorías e inmiscuirse en las especulaciones existentes sobre su propia identidad, dando ideas y proponiendo posibles candidatos, entre ellos a la propia Lady Danbury, e incluso bromeando sobre el hecho de que ella era Lady Whistledown. Pero la controversia escaló hasta tal grado que la mismísima autora decidió retirarse antes de que alguien pudiera dar con su identidad, pero su decisión se vio impulsada, principalmente, por los miedos que rodeaban a Colin, quien al creer que su hermana era Lady Whistledown, había expresado su preocupación a Penélope al pensar que podría quedar totalmente arruinada. Escribió entonces una última publicación, o eso esperaba ella, donde anunciaba su retiro, expresando, además, que esta decisión no había sido tomada por miedo, sino por mero aburrimiento, ya que tras 11 años cumpliendo su labor, había dejado de encontrarla atractiva. Pero este no había sido el fin, y es que poco después sería Cressida Cooper quien declararía delante de todo Londres que ella era Lady Whistledown, lo cual, claramente, era una gran mentira. Cressida se había casado años atrás con Horace Tombly, un libertino y estafador que había engañado a todo Londres, haciéndoles creer que era millonario cuando en realidad estaba lleno de deudas. Poco después de la boda, Horace falleció, y Cressida había pasado de ser una mujer joven, hermosa y presuntamente millonaria
a ser una viuda en quiebra. Sus problemas financieros la impulsaron entonces a mentir y apropiarse de la identidad de Lady Whistledown con el fin de reclamar la recompensa de 1000 libras que ofrecía Lady Danbury. Esta última, por supuesto, no la creyó. Cressida era astuta, pero carecía de la chispa que se necesitaba para ser Lady Whistledown. Además, la famosa autora llevaba más de una década vendiendo revistas y cobrando por ellas, por lo que problemas financieros era lo que menos debía tener. Así que, convencida de que Cressida estaba mintiendo, Lady Danbury le exigió una prueba que confirmara su identidad como Lady Whistledown, y para ello le dio el plazo de 2 semanas para conseguirla. Sin embargo, Penélope, quien recordemos era en realidad Lady Whistledown, no estaba dispuesta a dejar que Cressida se quedara con el crédito de su trabajo, el que tantos años le había costado mantener oculto. Así que, ignorando las silenciosas advertencias de su sentido común, decidió hacer una nueva publicación en la que desmentía a Cressida, y fue precisamente esta última hoja de chismes la que la pondría en evidencia. Para el momento en que esa nueva publicación salió a la luz, Penélope y Colin ya estaban comprometidos, y él conocía su doble vida como Lady Whistledown. Este le había hecho prometer que aquella declaración no saldría a la luz, ya que consideraba que Cressida le estaba haciendo un favor al apropiarse de tan controversial identidad. Sin embargo, Penélope ya había tomado su decisión. Seguía dispuesta a correr el riesgo siempre que eso significara que Cressida no le robaría sus años de trabajo. De principio, su plan había sido publicar la hoja después de su boda con Colin, ya que entonces él no podría hacer nada al respecto, pero por error, la hoja de chismes fue distribuida durante su fiesta de compromiso y Cressida fue desmentida públicamente. Pero entonces algo pasó. Una conversación pública puso en evidencia a Penélope cuando citó exactamente la misma frase que Lady Whistledown había escrito en la hoja de chismes de su última publicación, y Cressida lo había notado. Fue entonces a casa de Penélope y la amenazó con revelar la identidad si no le daba 10.000 libras. Penélope no tenía esa cantidad de dinero. En el pasado, en realidad, sí que la había tenido, pero años atrás la había hecho pasar por parte de la herencia de una tía para dársela a su madre, y había hecho varias donaciones a diversas fundaciones, por lo que solo contaba con 8.000 libras. Para aquel momento ya se había casado con Colin, y Cressida sabía que aunque ella no tuviera el dinero completo, podía obtener lo que hacía falta del bolsillo de Colin, quien había adquirido un buen fondo monetario gracias a su familia. Aún así, Penélope se rehusaba a darle el dinero, sobre todo sabiendo que una vez lo hiciera, estaría en manos de Cressida para siempre, y ésta podría chantajearla por el resto de su vida si le venía en gana. Acudió entonces a Colin en busca de ayuda, y este, sirviéndose de la influencia de su hermano mayor, que era un vizconde, y de su cuñado Simon, que era un duque, decidió revelar él mismo, frente a cientos de personas, que su reciente esposa, Penélope Featherington, era Lady Whistledown. Por supuesto, la influencia de su familia en la aristocracia londinense era tal que nadie hizo ninguna objeción al respecto, y Colin y Penélope siguieron con sus vidas como si nada hubiera ocurrido. Y bien amigos, esta es la pequeña historia de cómo se descubre la identidad de Penélope como Lady Whistledown. Por cierto, si no has visto la historia o no conoces la historia de Cressida en los libros, te voy a dejar por aquí arriba el link a ese video. Así que bueno, cuéntame qué te pareció esta historia y de qué otro personaje te gustaría que habláramos en el canal. Y recuerda que si te gustan este tipo de videos, la mejor forma en la que me puedes apoyar es dejando un like, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.